Y habiéndose concluido con las exposiciones, invito a los expositores, por favor, que se acerquen a la mesa para pasar al rol de preguntas. Bien, agradeceré entonces que hagan las preguntas dirigidas al panel de los dos expositores, referidas a los temas que han expuesto cada uno de ellos. ¿Una pregunta en particular? La próxima pregunta. El doctor Burstein. Quisiera hacer una pregunta. ¿Se han hecho estudios de resistencia bacteriana en diferentes regiones del país para ver cómo es la variabilidad en las zonas tropicales, en las zonas andinas, en las zonas costeñas? ¿Hay variaciones en el comportamiento del gen de acuerdo con condiciones ecológicas, condiciones climáticas? ¿Se ha hecho algún estudio de esa naturaleza? Lo que yo puedo comentar le paso al doctor Yagui, seguramente que ya me enseñará la información. Nosotros, en realidad, los estudios que empezamos los hicimos solamente en Lima, doctor, pero desde el año pasado estamos haciendo una vigilancia también en bacteriemias. Queremos trabajarlo por lo menos en 10 centros fuera de Lima. Esto es un reto, no solamente logístico, sino que también es un reto el hecho de que los hospitales, si los hospitales de Lima normalmente se desabastecen en los frascos de hemocultivos y de todos los implementos para llevar a cabo los cultivos, pues el reto es muchísimo mayor en los hospitales fuera de Lima, que permanecen sin frascos de hemocultivos por semanas o meses, sin contar otros reactivos que son necesarios para el desarrollo de los hemocultivos. Entonces, lo estamos trabajando y esperamos que en el año finales del 2018 ya tengamos información. Hemos incluido Loreto, el Hospital Regional de Loreto, el Hospital Regional de Pucallpa, el Hospital Regional de Lambayeque, también estamos trabajando en Ica, y el Hospital Lorena en Cusco, entre otros hospitales. Entonces, esa información la vamos a tener de los años 2017 y 2018, pero los resultados seguramente los estaremos comentando en futuras reuniones. No sé si doctor Bueno, la pregunta es bien amplia, ¿no? Porque si hablamos en la generalidad de resistencia, habría que preguntarse de qué microorganismo está preguntando y de qué ámbito, ¿no? Comunitario o hospitalario. De la parte hospitalaria, lamentablemente como país, la primera proyecto de norma técnica para la vigilancia de infecciones en ese tiempo intrahospitalarias, hoy conocidas como infecciones asociadas a la atención de la salud, se incluyó en el proyecto de norma que fue piloteada 3-4 años. Había un capítulo de vigilancia de resistencia antimicrobiana a Staphylo aureus, E. coli, Klebsiella pneumoniae, Pseudomonas aeruginosa y un germen más que no me acuerdo. Lamentablemente, con los cambios que hay, ¿no?, en las gestiones, el que estaba encabezando en ese tiempo la parte epidemiológica retiró esa hojita, ¿no? Lo sacó. Y nos privó de 15 años de información nacional para hacer esa disquisición. Obviamente eso tiene un pero. El pero es de que para analizar la información, no solamente de identificación de género, de especie y de patrones de susceptibilidad, hay un requisito previo, que es conocer sus niveles de concordancia para la identificación del microorganismo, en este caso de la bacteria, y de los patrones de susceptibilidad. Es por eso que, por ejemplo, los años 2008 y 2009, 2 años consecutivos con el doctor Víctor Suárez, ahora su jefe del instituto, se promovió los programas de evaluación externa de la calidad voluntariamente a hospitales MINSA
defensa de la seguridad social y algunas clínicas, ¿no? Que creo que una de las clínicas estaba acá Alfredo, como participante voluntario, y aproximadamente unos 12, 13 hospitales dieron la talla en cuanto a niveles de concordancia para identificación de género, especie y de patrón de susceptibilidad. Cuando hicimos el análisis y quisimos separar gérmenes de infecciones intrahospitalarias, de adquiridos con la comunidad, no nos fue posible. Lo único que nos quedó fue separar pacientes hospitalizados de pacientes atendidos por consultorios externos, y eso estuvo en su momento en una página web colgado ambos informes, e incluso se colgó el aplicativo para que si el médico de Loaiza, y había datas de Loaiza, de otros hospitales, también no me acuerdo ahora, la Almenara, ¿no? Quisiera conocer cuál era el patrón de resistencia de tal germen de Escherichia coli, salía, ¿no? Lamentablemente eso, digamos, ya cada uno fue por su lado, y ya ese análisis, digamos, y ese aplicativo se retiró. Si hablamos de tuberculosis, sí ha habido cambios, ¿no? Hasta hace unos años, el 97% de los casos XDR eran Lima, y el 80% de los TBMD era Lima. Ahora eso está mucho más diseminado. La pregunta ya más específica que hizo, si había factores climáticos, etcétera, es muy difícil contestarla, porque por lo menos para gérmenes asociados a la atención de la salud en hospitales no tenemos, digamos, representación. Es más, cuando quisimos hacer los mapas microbiológicos, en algunos hospitales era imposible, tipo emergencias pediátricas, que tenían un muy buen sistema, un buen microbiólogo, el doctor Camiña, ¿no es cierto? Buena microbiología, buenos microbiólogos, y tenía una buena vigilancia. Su N era muy pequeña, pues, anual, ¿no? Teníamos que esperar el acumulado incluso para hacer un mayor análisis, ¿no? Y en otros, yo supongo que hay hospitales que ya tienen data. La ventaja que tenemos ahora en comparación con el 2008 y el 2009 es que la mayoría de hospitales de Lima, ¿no? Y eso se han automatizado. Antes era complicadísimo lograr que el microbiólogo metiera su información al JUNE, ¿no? A partir de sus cuadernos. Ahora eso es básicamente tener la interfase entre su máquina automatizada y su JUNE, y el análisis, obviamente, con los controles de calidad ya adecuados, ¿no? Bueno, hablando de un punto de vista técnico, lo que dijo Martín es que hace más o menos 10 años que el instituto empezó a hacer los estudios para ver, y básicamente lo que encontró era de que no todos estaban a la misma altura, y eso era importante. Entonces al final se decidió solamente tener unos pilotos que podían dar una idea de qué cosa estaba pasando. Evidentemente eso es insuficiente, porque cada hospital es diferente, tienen poblaciones diferentes, tienen pacientes diferentes, tienen tratamientos diferentes, y eso puede hacer variar toda la microbiología. Ahora, como dice, ahora tenemos automatizados. La mayor parte de los automatizados están en Lima, hay algunos también en provincias, y se está extendiendo más y más. Y eso puede permitir en algún momento que se junte esa información y se tengan datos nacionales, y que sean más o menos, o sean bastante relevantes, con bastante información. Y eso quiere decir mapa microbiológico. Pero hay que enseñar a hacer mapas microbiológicos, hay que tener alguien que junte toda esa información, y es tremenda cantidad de información, y bueno, ahí está el Instituto Nacional de Salud, que tiene que poner las cosas en orden también en ese sentido. Solo una acotación a la pregunta del doctor Burstein. Habría que darle un factor para complejizar más el asunto, ¿no? Tenemos estándares de prevalencia de infecciones asociadas al cuidado de la salud en cuidados intensivos, en pisos de hospitalización, pero ¿qué está pasando con nuestras emergencias, no? Hay hospitales que tienen 10 casos, 15 casos, 20 casos, y eso no es suficiente. Entonces, ¿qué está pasando con nuestras emergencias? ¿No? Hay hospitales que tienen 10 casos, 15 casos, 20 casos, y eso no es suficiente.
Por poner un ejemplo, la emergencia de Cayetano tiene disponibilidad de 24 espacios, sin embargo ayer tenía 96 camas, ¿no? O sea, significa que hay un montón de camillas, sillas de ruedas, o sea, si no tomamos medidas, la eclosión que vamos a tener de esta transmisión en estos ambientes no preparados para hospitalización, no ventilados, con espacios entre los pacientes tan reducidos, vamos a tener realmente verdaderos problemas de salud, ¿no? O sea, además de los aspectos climáticos, las emergencias sobresaturadas, congestionadas, poco ventiladas, también van a ser un problema para este tipo de infecciones, ¿no? Una pregunta, doctor Bartolo. Muchas gracias. En otros países se está empezando a promover los alimentos libres de antibióticos. En el país se está ofertando ello, hay conocimiento respecto a ello, y si no lo hay, es necesario requerir al Poder Legislativo que norme al respecto. Y en todo caso, también quisiera saber si nuestros expositores consumen alimentos con antibióticos o ya están tomando sus precauciones. Gracias. Es una excelente pregunta, ¿no? La entidad rectora es DIGESA, pero existe una comisión multisectorial que ve la inocuidad alimentaria, ¿no? La preside, si no me equivoco, DIGESA también, ¿no? La verdad que el monitoreo de la contaminación química, un aspecto es los antimicrobianos, pero en realidad el espectro de vigilancia es mayor. Ahora, que se hace probablemente sí, y por exigencia, por ejemplo, de la Unión Europea. La Unión Europea, hay publicaciones en algunas de medicina veterinaria, en donde reportan, ¿no?, en qué porcentaje se rechazan más por haber encontrado antibióticos. Y por ahí metían a Chile por su industria salmonera, ¿no?, porque ellos tienen fábricas, piscicultura de salmón, y son uno de los más grandes exportadores de salmón en el mundo. Y ellos decían de que han detectado presencia de antimicrobianos en el salmón procedente de Chile, ¿no? Entonces, ahí hay un serio problema, y creo que sobre texto del plan, una de las cosas que tenemos que monitorizar es la contaminación de alimentos. Por ejemplo, SENASA y DIGESA han comenzado ya desde un par de años un proyecto conjunto. ¿Qué están haciendo? Están monitorizando el queso fresco en nuestros principales mercados de Lima. Ya han encontrado antibióticos. Hay otra tesis que no le he mencionado porque si no me va a pasar los 15 minutos, pero hay una tesis en medicina veterinaria realizada en Cajamarca. ¿Qué hizo este tesista, ahora profesional? Se fue a los pequeños ganaderos que tenían menos de 15 vaquitas lecheras y hizo muestreo y encontró antibióticos en la leche del establo, ¿no?, que supuestamente es leche fresca y directamente, ¿no? Entonces, es un deber, tenemos que ponernos las pilas. Los europeos sí son muy estrictos en eso, ¿no? Y es por eso que ellos nos han buscado. O sea, nos estamos reuniendo con la Unión Europea desde el año pasado. Ellos han hecho hasta el momento 5 reuniones en diferentes aspectos. Por ejemplo, la doctora García ha participado en una reunión sobre investigación de resistencia en Chile. La doctora Mercedes Flores de SENASA
se fue a Argentina porque reunieron a todas las autoridades sanitarias en salud animal en Argentina. Acá hemos tenido hace 2-3 semanas una reunión también, pero viendo el intercambio de cooperación y así sucesivamente. Ellos están muy preocupados de lo que está sucediendo en Latinoamérica y por eso han seleccionado a 7 países en Sudamérica. Uno de ellos somos nosotros. Y probablemente por lo que ha dicho el doctor Málaga, ¿no? y lo que figura en las publicaciones. En general, como les he mostrado en este estudio de prevalencia, las mayores resistencias en los diferentes mecanismos están en África, en Asia y en América Latina. Y eso se refleja en los números, ¿no? En los números. Pero sí es un reto, estamos comenzando a trabajar y lo primero es fortalecer la capacidad microbiológica de SENASA, de SANIPES y de DIGESA. Cuando CDC nos reportó este nuevo mecanismo de resistencia en Salmonella infantis, no es infidencia, pero SENASA diagnosticaba hasta género, el resto era SPP, ¿no? SENASA peor, creo que ni género, ¿no? Entonces ahí hay un tema de trabajo básico, microbiología básica, fenotípica. Pero, por ejemplo, el reto ya para el INS es entrar de lleno a la parte genotípica de los mecanismos de resistencia, ¿no? Es otro nivel que en realidad tenemos que dar la talla, ¿no? Doctor Ticono. Sí, bueno, excelente presentaciones y nos ponen el problema tanto del país como mundial en relación a la resistencia. Vemos que todos estamos involucrados, sin embargo, dentro del propio ministerio, dentro de los propios hospitales, todavía nos falta mucho por fortalecernos. Tal es así que el control de infecciones entre los hospitales o los comités de control de uso de antibióticos no están suficientemente fortalecidos, ¿no? Esto pasa por decir, en el hospital tenemos 1,5 médico para 600 camas para monitorizar el uso racional de los antibióticos, ¿no? Entonces es insuficiente y se tiene que priorizar algunos servicios, pero el resto del hospital queda desguarnecido, ¿no? Entonces no sé si existen algunos indicadores sobre las gestiones de los hospitales, como cierto nivel de resistencias, ciertos números de brotes, algo que permita que la gestión de un hospital se mida en cuanto a la eficacia de controlar este problema, o este problema sea un indicador importante para la gestión en los hospitales de nuestro país. Ok, yo no soy gestor ahora, yo soy soldado, ¿no? Pero, digamos, haciendo memoria y viendo ahora la realidad desde la perspectiva actual, los esfuerzos recientes para promover el control, la prevención y control de infecciones en los hospitales se dio con los acuerdos de gestión, en el cual se logró introducir indicadores de prevalencia de infecciones y de incidencia de la información. Como esto estaba asociado a remuneración, a incentivo, la verdad que me dio mucho gusto ver que algunos hospitales, no todos, sí se esforzaban en, por ejemplo, o sea, como ya era un estímulo económico, la búsqueda de inclusión de presupuesto para comprar papel toalla, jabón líquido, equipo de protección personal como guantes, etcétera, se dinamizó activamente y se reflejó en algunas tasas que reportaban. Claro está, se tenía que hacer un control de calidad también de la información reportada, pero sí de lo que veía en campo, sí, ya el director del hospital con el equipo de gestión se preocupaban de que
compren jabón, papel toalla, etcétera. Desconozco si esa iniciativa se ha continuado, pero sí dio un vuelco en que los gestores de los hospitales vieran eso. La parte de stewardship, de los programas de gestión de antibióticos, la verdad, creo que no se ha impulsado mucho. Nos quedamos básicamente en medir el uso y consumo de antimicrobianos. Recientemente el doctor Levy, un infectólogo argentino, contratado por OPS Washington, hace un par de semanas hemos tenido con incluso varios infectólogos de hospitales de Lima una conferencia, ¿no? Por internet, y a través con el liderazgo de Ingenit están tratando de, digamos, tener un modelo de programa stewardship, de gestión de antibióticos en los hospitales, y creo que en los próximos meses debe haber noticias interesantes. Yo de que recuerde, cuando hace algunos años trabajamos en este tema, básicamente desarrollamos las herramientas para medir las prevalencias de uso de antimicrobianos en pacientes hospitalizados primero, luego en pacientes ambulatorios y en primer nivel de atención. Lo que falta es volver a utilizar y mover nuevamente a los equipos hospitalarios, ¿no? Lamentablemente, estos cambios que han habido de gestión también han debilitado los esfuerzos de prevención y control, ¿no? Por ejemplo, se eliminó la dirección de calidad, ¿no? Ahora nuevamente hay una unidad funcional de calidad, pero digamos esas cosas, esas idas y venidas, pues desde el rector golpean, ¿no? Sí, no olvidarnos también de lo de vigilancia de infecciones intrahospitalarias, que se hace en todos los establecimientos de salud grandes, clínicas también, en que vigilan neumonía asociada al ventilador, y otras infecciones intrahospitalarias que se dan en los hospitales, y que hay valores para hospitales, para regiones, ¿no? Y uno puede evaluar y ellos te dicen, estás por encima, ¿no? O de repente estás todo 0-0 y dice, o no tienes o no has reportado, no lo estás reportando, y tienes que mejorar ese sistema de vigilancia. Yo quería comentar, doctor Ticone, que mi impresión es que cada hospital y cada grupo de infectólogos está haciendo lo que puede, lo que cree que es mejor, sin todavía un comando de lo que es el antimicrobial stewardship, que más o menos estamos de acuerdo todos los infectólogos, que se debe decir PROA, ¿no? Programa de optimización del uso de antimicrobianos en el ambiente hospitalario. Entonces creo que ahorita hay iniciativas, esa reunión con el doctor Levy estuvo presente, creo que también usted estuvo presente, entonces hay iniciativas, pero cada uno está haciendo lo que puede, sin nada que nos guíe de cómo hacerlo bien. Cada uno se acomoda con el recurso humano que tenga disponible y con las diferentes otras funciones que tenemos los infectólogos dentro de los hospitales. Pero yo quería recordar que en el plan, al que yo no soy soldado, en realidad solamente una invitada, en el plan que se está trabajando el doctor Yagui Vera, y el objetivo 4 es la implementación de los PROAs dentro del ambiente hospitalario. O sea, en el plan va a estar cómo se va a ejecutar, con qué presupuesto. Bueno, ese tema yo no lo manejo bien, pero está en ese plan macro del plan de contingencia, la asistencia antimicrobiana del país. Objetivo 4 está la implementación de PROA en los hospitales. Entonces eso vamos a seguir trabajando, creo que con Ingenit. Solamente para contribuir al tema, un aspecto, veo con mucha satisfacción que hay mucha gente joven, porque en la clínica donde yo trabajo se ha implementado un programa de vigilancia de antibióticos, ¿ya? A todos los pacientes que reciben. Inicialmente se ha empezado con carbapenem, vancomicina, lemesolid. Y es interesante ver la reacción de los médicos cuando son vigilados en su terapéutica, ¿no? Por razones de viaje del encargado, que es un amigo común,
me pidió que cubriera por una semana, creo que había un congreso y no había infectólogos en la clínica, el único que más o menos sabía de infectología era yo, me pidieron que encargara, y efectivamente lo que se trataba era decir, a ver, un señor traumatólogo, ¿por qué le empezó su tratamiento a su paciente con vancomicina y, no sé, pues, piperacilina, si aparentemente es una profilaxis? A veces uno se encuentra con situaciones pues de que, oye, ¿cómo puedes usar antibióticos de esta forma en esa indicación, ¿no? Y lo peor de todo es que cuando uno le dice, ¿qué le parece si cambiamos, ¿no? Surge un sentimiento de propiedad del paciente, propiedad, y que la terapéutica es pues intocable por un extraño. Yo creo que como sociedad y como sociedad médica tenemos también que mejorar y repensar en estos procesos y en estas situaciones para implementar estas tan necesarias intervenciones, ¿no? Y una de las cosas que nosotros hacemos en el laboratorio es esconder antibióticos, porque si no, el reporte y buscan, ¿cuál es el mejor? Le doy vancomicina o le doy imipenem o meropenem, cuando de repente puede haber otros antibióticos que pueden ser eficaces y no lo dan. ¿Tenemos una pregunta más? Gracias, doctor. Solo abundando en lo que acaba de decir el doctor Mala, es cierto, la mayor responsabilidad cabe en nosotros mismos, médicos, y en la gestión que hagamos de pares. O sea, y pongo un ejemplo sobre la mesa, en Delgado, donde también resulta ser director médico hasta hace un tiempo atrás, no puede haber una segunda prescripción de un medicamento por cualquier, de un antibiótico que está enlistado por cualquier especialista si no viene acompañado de una interconsulta de infectología, y necesariamente está autorizado por las dos firmas. O sea, nadie resta, entre comillas, la propiedad del manejo de determinado colega, pero sí se obliga como una medida de seguridad del paciente el que venga con una opinión técnica del infectólogo. Y eso es simplemente determinación de gestión por parte de las direcciones médicas de los centros hospitalarios para poner esa vigilancia entre pares. Es válida y también debe ser recibida de buen grado por parte de cualquier colega que tenga en su mano el poder de la prescripción. Creo que no tenemos preguntas. Agradecemos también el comentario final. Sin duda hemos tenido una presentación que nos ha presentado un problema complejo, difícil y además en plena vigencia. No solamente nos han presentado la situación actual y cómo viene de los últimos años, sino además nos presentan un panorama bastante desolador para un futuro si es que no se toman acciones. Lamentablemente también nos han mostrado que las acciones o están demorando o no tienen la envergadura que deberían tener para la magnitud del problema. Hay una dimensión que yo quisiera comentar también, y es la responsabilidad de los formadores, de profesionales de la salud, porque nos han mostrado, entre otras cosas, por ejemplo, como la falta de práctica de las condiciones para lavarse las manos, nos han mostrado esa sensación de pertenencia que tiene sobre algunos pacientes y varias cosas que deberían estar en la formación, porque esto es un problema que nos afecta a todos como comunidad, nos afecta a todos, además particularmente como comunidad médica y como comunidad de ciencia de la salud. Agradecemos nuevamente a los ponentes y quiero resaltar también que estas presentaciones conjuntas entre la Academia Nacional de Medicina y el Instituto Nacional de Salud, que se dan con motivo de cada presentación de un número adicional, siempre representan temas importantes para la salud pública, y al igual que los ponentes celebramos que haya mucho público joven, porque es precisamente una de las funciones que tiene ambas instituciones, dirigirse hacia la formación y al cambio de actitudes sobre diferentes problemas de salud pública que tenemos. Para finalizar el programa, invitamos al doctor Raúl Morales, presidente de la Academia de Medicina, para que nos dé unas palabras finales y clausuremos este evento. Señores expositores, distinguida concurrencia, buenas noches. Es motivo de gran complacencia para la Academia Nacional de Medicina, organismo consultor de salud para los poderes públicos, compartir esta actividad con el Instituto Nacional de Salud, brazo científico del Ministerio de Salud, organismo rector de la salud en el Perú.
Para resaltar el contenido de la Revista Peruana de Medicina Experimental y Salud Pública, la publicación científica liderante en la medicina peruana actualmente. El simposio de esta noche, Resistencia Antimicrobiana, ha sido plenamente exitoso. Las presentaciones han sido excelentes. Debo por ello felicitar a los expositores, doctores Martín Yague, Alfredo Guillén, Conlid García, Germán Málaga. Felicito también a los organizadores, los doctores Sonia Brusten, director de la revista, y César Cabezas, que es editor general y a la vez jefe institucional del Instituto Nacional de Salud. El tema revisado esta noche es de gran trascendencia para la salud pública e individual y requiere amplios acuerdos de estrategias multiinstitucionales para su enfrentamiento. Como se ha dicho, si se mantiene la actual tendencia, en el 2050 morirían 10 millones de personas cada año. Eso es monstruoso. Todo ello se alimenta y explica por qué el evento de esta noche. Pienso que la resistencia antimicrobiana es no solo un problema y una amenaza, es también una oportunidad que tenemos los seres humanos para reenfocar las relaciones entre los seres vivos. Algo en otros, porque continúa la cooperación entre nuestras dos organizaciones y las universidades esta noche aquí representadas, para contribuir a la salud, el bienestar de las personas, razón primordial de nuestro trabajo. Mi agradecimiento a todos ustedes por su presencia y participación. Buenas noches. Muchas gracias, doctor Morales, presidente de la Academia de Medicina. Con estas palabras hemos concluido. Queremos despedir a nuestro excelente panel de ponentes con un fuerte aplauso. Buenas noches, los invitamos un momento a tener un brindis en la parte posterior de esta sala. Ustedes tienen que hacer